Bienvenidos nuevamente a tu programa La Fe en Marcha. Agradecemos su sintonía nuevamente. Hoy estaremos compartiendo con ustedes con unos importantes invitados que serán de mucha edificación y bendición para todos nosotros y ustedes. Nos acompaña en esta noche nuestro evangelista Héctor Alexis Vélez. Gracias. Bienvenido. Y estará también el señor Héctor Macho, como mejor le conocen, Macho González, estará con nosotros y estará acompañándonos con un fondo musical también para edificación. Estaremos hablando en esta noche un tema que es que nos compete a muchos, a todos, yo diría, porque en medida, ¿verdad?, hemos sido víctimas de este tema que es no juzgar a los demás, la cual se consigue en Mateo, en el libro de Mateo, en nuestra Biblia, que nos habla, Mateo 7, versículo del 1 al 6, donde nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Es rápido que una persona con tatuajes lo invalidan, y no debe ser así. Claro está, en la palabra establece que no debe de ser, pero si esa persona es restaurada, ya estando con sus tatuajes, el Señor lo va a perdonar, el Señor lo va a rescatar, el Señor lo va a libertar. Por ende tenemos que aceptarlo, porque el Señor ama con amor eterno. El Señor no es el juez de nosotros, Él es quien tiene que juzgar, pero no lo va a juzgar porque el Señor lo ama. El Señor lo que no ama es el pecado, amén. Lo que no le gusta es el pecado. Así que esa persona me escucha hablando y me dice: wow, y ahí que me doy cuenta que la persona tiene tatuajes. Y me disculpé porque no me había percatado, pero yo creo que fue el mismo Señor que me cegó, que no permitiera que yo viera que él tenía tatuajes, amén. Y él me comparte y me dice que una vez fue a una iglesia y todas las personas que estaban allí se fijaron solamente en sus tatuajes, y él quería ir a recibir palabra del Señor y se sintió señalado, se sintió juzgado en ese momento. Yo pienso, y mientras él me hablaba, yo decía: tú estabas recibiendo alimento, pero los que estaban a tu lado, si en ese momento llegaba el Señor, se perdían, porque estaban siendo jueces cuando ese no es el papel de la congregación. El papel de la congregación es aceptar el que llega, aceptarlo, amén. Porque la persona llega al templo, pero yo no te aseguro cómo tú vas a salir del templo cuando el Señor restaura una vida, amén. Así que retomamos nuevamente, ¿verdad?, el tema, y volvemos de nuevo, ¿verdad?, con decirnos que con mucha frecuencia los hábitos de otras personas que nos molestan son los mismos que nosotros tenemos, y las mismas malas costumbres que nosotros practicamos. O sea, juzgas practicando lo mismo que la persona está haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Inclusive hay que tener mucho cuidado con criticar las prédicas de los evangelistas. Hay que tener cuidado con las prédicas de nuestros pastores. No puedes juzgarlo, porque tú puedes caer en lo mismo, porque el Señor lo puede a esto, un momento dado, permitir que caigas y seas juzgado también, amén. Así que hay un dicho que dice que el ladrón juzga según su condición. Usted no puede juzgar a algo que no conoce. No juzgue por lo que usted ve de afuera. Eso es bien peligroso realmente. Hay personas que se dan el permiso de juzgar algo que no conoce, si no conoces la esencia de lo que porta esa persona. No prejuicies por lo que ves de afuera. Recuerda que la palabra nos establece que por sus frutos os conoceréis.
En algún momento Dios va a exponer a esa persona si lo está haciendo mal. Pero vamos a dejar que el Señor lo haga, no somos nosotros. Amén. Nosotros nos resta orar. Cuando nosotros queremos saber algo, nos resta orar para que el Señor exponga, para que el Señor, ¿verdad? En ocasiones oramos, Señor, no me dejes caer en vergüenza, pero si no oramos, el Señor sí nos deja caer en vergüenza, porque no estamos alineados a su palabra. En Romanos capítulo 2, versículo 1, nos dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Amén. Hablar de la vista del varón con tatuajes, eso no va. Eso no va. Eso es un punto. En Lucas 6, capítulo 37, nos dice, si juzgamos, seremos juzgados. En Mateo 7, del 1 al 3, como le estuve hablando de la palabra, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgarán. Tenemos que ir a la presencia de nuestro Dios antes de juzgar, es decir, al Señor. Tú conoces cuál es la verdad al hablar en intimidad con el Señor. Tú conoces la verdad. Yo puedo tener el espíritu quizás de una sospecha de esa persona, pero tú conoces la verdad, Señor. El espíritu de conocimiento y de verdad. Le decimos, tú sabes todas las cosas y te pido que tú intervengas en esta situación. Y el Señor expone. A mí nunca me ha fallado la palabra exponer. Señor, expone esto. Tengo esta leve impresión, pero yo no soy quien para juzgar. Tú expone lo que tú quieras que yo sepa, y siempre me ha funcionado. Amén. Pero trato de nunca caer en juzgar a las personas. No me gusta la murmuración tampoco. Soy bien empática con eso. No me gusta la murmuración. Le podemos pedir a nuestro Padre que exponga la verdad. Pero tenemos que decirle, guárdanos y saca la verdad a la luz. Le podemos pedir a Dios que saque a la luz todas las cosas antes de tomar una acción de manera equivocada. A veces tomamos unas decisiones equivocadas porque pensamos que está ocurriendo tal y cual cosa y realmente no lo es. Tenemos que ir ante la presencia del Padre. Por eso tenemos que tener una comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a mostrar. Le decimos a nuestro Señor, tú eres Dios justo, dame un corazón sano y saludable. Antes de tomar juicios, debemos de darle el beneficio de la duda a las personas, la cual, con la medida que vamos a medir una persona, Dios nos va a medir a nosotros. No juzguemos rápido y dejen todo en las manos de Dios. Y en medio de la situación podemos darle gracias a Dios. Cuídate de no ser juzgados también de una manera equivocada, porque así mismo como tú juzgas, puedes ser juzgado, y quizás equivocadamente. A veces, en ocasiones, por nuestra vestimenta, quizás por una manera quizás de mirar, podemos ser juzgados equivocadamente. Amén. Job fue juzgado por sus amigos. Recuerden que si juzgamos, seremos juzgados. Cuidado con juzgar alguna predicación de un pastor, como estuvimos hablando anteriormente. Si somos duros con otros, la gente llegará a ser dura con nosotros. Cada persona determina la medida de la gracia de la cual nosotros vamos a vivir, y tú vas a vivir. Si yo soy misericordiosa, ¿verdad? Tengo misericordia con las personas, Dios va a tener misericordia conmigo. Amén. Así que, ¿cómo resolvemos todo esto? Al final de entrar, si entras en un momento de juzgar a una persona, quizás por su vestimenta, quizás por sus tatuajes, quizás por su maquillaje, quizás por sus prendas, hay que tener mucho cuidado, porque
Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra esencia. Aleluya. Dios coloca una luz en nosotros. Dios es quien nos llama, Dios es quien nos escoge, no es el hombre. Aleluya. Primeramente, después que juzgues, yo te invito a que debes de arrepentirte y dejar de juzgar a los demás. Vamos a obligarnos a hablar solamente de lo bueno de las personas. Las personas todas tienen algo bueno de qué hablar. Y siempre que vayas a caer en esa dinámica, ve delante del Padre y pídele perdón, arrepentidos delante de Dios. Así que en esta noche, ese tema es no juzgar para no ser juzgados. Espero que sea de edificación y espero que si en algún momento lo has hecho te puedas arrepentir, porque quien llama es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ama y Él nos acepta tal como somos. Yo te invito, ¿verdad?, que lo puedas recibir en tu corazón y que te puedas arrepentir. Dios no va a mirar tu condición. Dios va a mirar tu arrepentimiento, Dios va a mirar tu corazón y te va a aceptar con amor eterno. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, y no mirar atrás.
Continuamos nuevamente con nuestro programa La Fe en Marcha. Agradecemos en estos momentos, ¿verdad?, a Pompón Flowers Boutique, ubicado en la carretera 107 en Aguadilla, con teléfono 819-1515, por los arreglos que tenemos en nuestro set en la noche de hoy, muy hermosos, que nos exaltan en esta noche. Le damos las expresivas gracias por sus arreglos. Y en este momento vamos a continuar con nuestro evangelista Héctor Alexis Vélez, que está con nosotros en la noche de hoy. Bienvenido. Gracias, Omaira, por la oportunidad. Bienvenido. Y entonces Héctor Alexis tiene un ministerio con el cual se nombra la nueva ola de Dios. Amén. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Déjanos todo lo que el Señor te ha dejado. Amén, amén. Como te decía, Mayra, gracias por el honor, por este privilegio, ¿verdad? Y a todo el equipo de trabajo que está detrás de cámaras, ¿verdad? Me gustó mucho lo que estabas hablando, el tema sobre ¿verdad?, el juzgar a los demás. Y mientras te escuchaba, Omaira, vino a mi mente una historia que escuché en una ocasión que me gusta decir que me bendijo hasta las medias. Es una expresión, ¿verdad?, que nos gusta utilizar. Nos bendijo mucho. Y fue este joven para la época de los 60, la época de los famosos hippies. Este joven en la ciudad de Nueva York, con su forma de ser, ¿verdad?, hippie, el Señor Jesús se le aparece en las calles y él decide ir a esta iglesia. Cuando el joven llega a su iglesia con su apariencia, ¿verdad?, como es, uno de los diáconos en la entrada lo detiene y le dice: ¿dónde usted se cree que usted va a entrar? Esto es un lugar santo. Vaya y recórtese ese cabello, quítese esos aretes, póngase ropa adecuada, porque esto es un lugar santo, le decía aquel diácono. Y el joven se sienta en las escalinatas de la iglesia a llorar. Comienza a llorar y de repente el Señor Jesús se le aparece nuevamente y le dice: ¿por qué lloras? El joven le dice: porque llegué a este lugar porque quiero aprender más de ti, pero no me permiten entrar por mi apariencia. Y el Señor Jesús le pregunta: ¿qué tiempo llevas tratando de entrar a ese lugar? El joven le dice: algunos 25 minutos. Y me impresiona lo que el Señor Jesús le dice cuando le contesta diciéndole: no te preocupes, yo llevo 25 años tratando de entrar a ese lugar y no me lo permiten. Por eso cuando hablabas del juzgar, recordé esa historia, porque muchas veces miramos la apariencia de las personas cuando en la Escritura Dios le dice al profeta Samuel: no mires su parecer, porque yo lo desecho. Yo veo el corazón. Y verdad, enlazado en el tema que estabas compartiendo, yo quiero decirle, verdad, a tu audiencia, que la próxima vez que veamos al joven en el garaje de gasolina que se baja de su vehículo, posiblemente con tatuajes, con su vehículo, con el radio a todo volumen, con sus aretes, lo veamos con los lentes de Jesús, porque ahí puede estar el próximo evangelista, ahí puede estar el próximo profeta, el pastor que salve tus hijos, tus nietos, porque vemos en la Escritura que dice que lo vil, lo menospreciado, se agarró Dios para avergonzar a los sabios. Y te felicito por ese tema. Creo que es espectacular y hay que seguir concientizando, ¿verdad? Que Dios no mira nuestro parecer, Él ve el corazón. Amén. Te felicito y te honro. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues, Omaira, ahora me gustaría entrar, ¿verdad?, en un tema que Dios puso en mi corazón, porque la realidad es que estamos viviendo un tiempo donde el enemigo, en su astucia, ¿verdad?,
bombardea nuestros pensamientos, ¿verdad? Para recordarnos nuestros errores, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, nuestras metidas de pata, para que nos impida acercarnos a Dios. Y yo quiero hablar, ¿verdad? En este tiempo, bajo el tema, tus errores no invalidan el llamado de Dios en tu vida, porque Dios vuelve a escribir. Amén. Voy a repetirlo. Tus errores, nuestros errores, no invalidan el llamado de Dios en nuestra vida. Dios sigue escribiendo. Cuando vemos la escritura, nos damos cuenta que 3/4 partes de la escritura, 3/4 partes de la Biblia, fueron escritas por hombres que cometieron errores, hombres que se equivocaron, hombres que, como decimos en Puerto Rico, repetimos, metieron la pata. Para algunos no eran cualificados, no eran las personas más calificadas para escribir la mayoría de la Biblia. Pero el Dios que nos salvó, el Dios que nos llamó, el Dios que nos tiene aquí compartiendo este programa, dice en su palabra que lo vil, lo menospreciado se agarró Él para avergonzar a los sabios. Y estoy refiriéndome a Moisés, a David, quien escribió los Salmos, y al apóstol Pablo, que tanto citamos, antes conocido como Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia. Asesinaba a los cristianos a pedradas, pero un encuentro, yo creo en los encuentros. ¿Sabes? Te está hablando uno que la religión nunca lo pudo convencer. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de llevar el mensaje de Jesucristo, reconozco y entiendo que yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo, el que yo oro y creo que te puede estar tocando y te tocará en esta hora, es el que trae convicción a nuestra vida. Aleluya. Él fue el que cambió la vida de este hombre perseguidor de la iglesia y lo hizo un militante, lo hizo uno de los apóstoles más fuertes de Jesucristo, y me refiero al apóstol Pablo. Así que la próxima vez que el enemigo susurre a tu oído tus errores, tus caídas, tus debilidades, acuérdate que son lo que la Biblia llama en el libro de Efesios dardos del enemigo. Por eso Efesios 6:11 nos habla de que nos coloquemos la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos del enemigo. ¿Qué son los dardos del enemigo? Los dardos del enemigo son pensamientos que atacan nuestra mente, que nos quieren alejar de Dios, que nos hacen inmerecedores de la gracia, de la misericordia de Dios, por nuestro pecado, por nuestra debilidad. Yo quiero que usted sepa, amado, amada, que nos está escuchando y viendo en esta hora, que donde tú le fallaste a Dios, Dios no se olvidó de ti. Que en tu debilidad Dios se va a fortalecer. Que yo he aprendido en el caminar, y esto me gusta decirlo jocosamente, y es que la mentira tiene papá. La palabra de Dios dice que Satanás es padre de toda mentira. Y en medio de nuestro caminar constantemente va a bombardear nuestra mente con mentiras, con culpabilidad. Lo vemos desde el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que se escondieron. Cuando Dios fue donde ellos, les preguntó, ¿por qué se esconden? Y la contestación de ellos fue, porque tuvimos miedo. La naturaleza del ser humano es que cuando le fallamos a Dios tendemos a escondernos, porque hay un dedo acusador. Pero sabes, venimos a hablarte en esta hora de parte de Dios, para que sepas que tus errores no invalidan lo que Dios un día habló sobre ti.
Tus errores no invalidan el llamado que Dios un día te hizo. Predicador, eso suena espectacular, pero es que usted no me conoce. Sabes, yo no necesito conocerte, pero el Espíritu Santo sí. Me gusta porque el apóstol Pedro era como medio boricua. ¿Cómo es eso? Que primero actuamos y después pensamos. Cuando vemos la palabra de Dios, Jesús se rodeó de 12 discípulos con caracteres totalmente distintos. Vemos un apóstol Pedro que era un hombre que desenvainaba su espada, cortaba orejas, ligerito. Pero vemos a un Juan que la Biblia dice que era un hombre sublime, un hombre que se acostaba en el pecho de Jesús. Creo que hay algo revelador ahí. Dios va a usar tu carácter. Hay veces que pensamos que venir a los caminos del Señor nos vamos a convertir en una palomita mansa que no vamos a romper un plato. No. Ciertamente Dios va a moldear nuestro carácter, pero ese carácter sanguíneo, ese dinamismo, Dios lo va a usar. Porque usó un apóstol Pablo, que era un hombre fuerte de carácter, pero también usó a un Juan, que era un hombre sublime. Hay espacio en el reino de los cielos para todos. Dios es bueno, ¿sabes? La Biblia nos dice, hay una historia, y quisiera citarla en el libro de Mateo 14:28. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabes, aquí hay varias revelaciones en el mismo verso. Podemos ver la gracia de Jesús, que en medio de un hombre que quitó la mirada del que lo había llamado. Algo poderoso que podemos aprender de esta historia y del apóstol Pedro, es que cuando quitamos nuestra mirada de quien nos llamó, nos hundimos. Pero este es uno de esos versos que he escuchado hermanos predicadores hablar del error de Pedro de quitar la mirada de Jesús y tener la consecuencia de hundirse. Pero el tema de esta noche es: tus errores no invalidan el llamado de Dios. Ciertamente el apóstol Pedro cometió un error, dejó ver su humanidad, quitó la mirada de él quien lo llamó. ¿Por qué digo quitó la mirada? Porque dice la Biblia: y mirando los fuertes vientos, tuvo miedo. Creo que hay algo revelador ahí. Cuando quitamos la mirada de el que nos llamó, porque ciertamente hubo un llamado sobre Pedro. Jesús le dijo: ven. Pedro, al quitar la mirada, se enfocó en lo que lo alejó de su propósito. Y mirando los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero sabes, me gusta Jesús. Me gusta Jesús porque dice la palabra: y al instante asió de él y le extendió su mano. Yo quiero que tú sepas en esta hora que en este tiempo Dios, Jesús, extiende su mano sobre ti. Yo no sé el error que hayas cometido. Posiblemente comenzaste un proyecto, posiblemente comenzaste un sueño y de alguna forma quitaste la mirada de quien te llamó y las cosas no están bien a tu alrededor. Yo quiero que sepas que Dios tiene el control. El mismo apóstol Pedro que estamos hablando, en un momento dado, cuando era conocido como Simón, porque el apóstol Pedro era un pescador,
no un pescador aficionado como este servidor. Era un hombre que vivía de la pesca. Y hay una historia donde narra la escritura que Simón Pedro había estado toda una noche pescando, mas nada había pescado. Y el Señor Jesús se le presenta en la orilla y le dice: Pedro, vuelve a intentarlo. Y Pedro en su conocimiento, porque muchas veces queremos actuar en nuestro conocimiento cuando Dios nos está pidiendo que actuemos en fe. Y Pedro, como era conocedor, le dice: Señor, yo he estado toda la noche pescando, como decimos en Puerto Rico. Pedro sabía dónde picaba el pez, porque se dedicaba a eso. Pero me gusta porque Simón Pedro le dice: Señor, mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero que usted pueda ver algo revelador. Hay cosas en nuestra vida que estamos acostumbrados a hacer. Y un día, un tiempo, una temporada, de repente como que dejan de funcionar. Como que lo que estamos acostumbrados a tener controlado, llega un tiempo que se sale de nuestras manos. Simón Pedro estaba acostumbrado a pescar. Esa mañana estaba saliendo un hombre frustrado, posiblemente pensando: ¿qué voy a llevarle a mi familia? Porque la Biblia habla de que Simón Pedro tenía suegra. Jesús sana a la suegra de Pedro en un capítulo. Si tenía suegra, el que tiene suegra tiene esposa, tenía familia. Este hombre había estado toda una noche trabajando, había frustración. Lo que él conocía se había salido de sus manos, mas en tu palabra echaré la red. Y es donde conocemos como la pesca milagrosa. Yo no sé lo que en tu vida en este momento esté estancado. Posiblemente tienes un control absoluto en tu trabajo, en tus estudios, en tu negocio, en el ministerio. Y de momento como que ha entrado una pausa. Ha llegado un tiempo de estancamiento, pero yo te invito en esta hora que agarres esta palabra y como Simón Pedro dijo: Señor, mas en tu palabra volveré a echar la red. Es el tiempo de volver a reintentar lo que ha estado detenido en tu vida, porque Dios sigue escribiendo. Dios vuelve a escribir. Tus errores no invalidan lo que Dios habló. Simón Pedro cometió errores, negó a Jesús. Yo quiero que usted pueda ver el Dios de gracia, de misericordia ahí manifestado. Ese error pudo haber invalidado, pudo haber acabado con la confianza de Jesús, porque Jesús se lo profetiza a Pedro: ciertamente antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así ocurrió. Pero me gusta porque cuando continuamos leyendo, la Biblia dice que en la primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3,000. En la segunda se convirtieron 5,000. Ya tenía una iglesia de 8,000 personas en 2 prédicas. Vemos la gracia, la misericordia de un Dios bueno. Yo creo que alguien tiene que agarrar esta palabra. Yo no sé el error que te han estado susurrando. Ya Dios no lo puede hacer. Ya Dios no lo puede hacer contigo. Yo sé lo que te estoy diciendo en esta hora. Esto yo no me lo agarré de un predicador en las redes sociales y vamos a soltarlo. No. Te está hablando uno que no llegó aquí con 2 alitas. Fui lavado por la sangre del Cristo que te estamos predicando. Porque lo vi, lo menospreciado, se agarró Dios. Cuando estaba detrás de una barra, porque a eso me dedicaba hace 22 años atrás. Era bartender. Antes servía tragos, ahora por la gracia de Dios servimos su palabra. Amén, gloria a Pero Dios. cuando estaba ahí detrás de esa barra,
allí llegó Jesús, allí llegó Dios. Allí llevó a un joven que no predica en altares, no predica en radio, en televisión, pero llegó a aquel lugar a decirme: Héctor Alexis, tú no tienes idea lo que Dios va a hacer contigo. Héctor Alexis, Dios tiene un plan con tu vida. Comenzó a profetizarme de parte de Dios. ¿Sabes? Eso me costó trabajo creerlo, entenderlo, porque no venimos de una familia ministerial donde abuelos, padres, tíos fueran pastores, evangelistas. No, por la gracia de Dios, por su misericordia somos primera generación de ministros. Pero allí llegó Dios. Y yo quiero decirle a alguien que nos está viendo: el Dios que te encontró a ti, encontrará a tus hijos. El Dios que te encontró a ti, encontrará a tus nietos. Porque a Dios no se le escapa una. Porque el mundo podrá señalar, el mundo podrá juzgar, pero esos son los que Dios está buscando. Predicamos de un Moisés, pero cuando vemos la escritura, Moisés sale de Egipto corriendo porque había asesinado a un Egipto, y ahí comenzó el proceso de Dios en su vida. Hablamos, predicamos de David, el salmista conforme al corazón de Dios. Pero cuando vemos la escritura, ¿usted sabe quién era David? David, la Biblia registra que cuando era rey se enamoró de una mujer que no era la mujer de él. Esa mujer era casada. Y dice la Biblia que David dio instrucciones para que el esposo de esa mujer lo pusieran al frente en la batalla para que lo asesinaran y él quedarse con ella. No es una historia para alegrarse, pero yo quiero que usted pueda ver la gracia, la misericordia de un Dios bueno. Yo no sé lo que usted habrá hecho, pero nada de lo que tú has hecho, pero nada de lo que hayas atravesado invalida el propósito de Dios cuando nos humillamos, cuando nos volvemos a Él. Uno de esos versículos más poderosos en la Escritura para ver la gloria de Dios en nuestra vida es Segunda de Crónicas 7:14. ¿Sabes? Si es uno de esos versos que no están para utilizarse evangelizando, sino es para que el pueblo de Dios los adopte. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Fíjese que comienza diciendo: si se humillare mi pueblo. Dios hablando de los de Él, no del que no le conoce, no del que debe de estar lejos, sino de los de Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. ¿Hace cuánto tiempo no oras? Y buscaren mi rostro, y se arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está llamando a los suyos a orar. Dios está llamando a los suyos a buscarlo en intimidad. Sabes, en la intimidad encontrarás el perfume que cambiará el aroma a tu alrededor. En lo secreto de la intimidad, Dios va a impregnar ese perfume que va a cambiar lo que está a tu alrededor. Dios te dio la capacidad. Escucha lo que estoy diciendo. Dios nos dio la capacidad para cambiar lo que está a nuestro alrededor. Pero para lo que no podemos cambiar, nos dio la fe. Interesante, ¿verdad? Lo que estás hablando. Yo quiero abundar un poquito sobre eso, pero solamente en el detalle de cuando a ti te llamó el Señor, que fue una barra. Realmente en mi persona fue en una oficina de un médico donde fui diagnosticada con esclerosis múltiple. El médico tuvo 2 horas para poderme diagnosticar, y cuando regresa al cuarto me dice: yo no sé qué es lo que está pasando acá,
pero lo que te tengo que decir es que vayas a una iglesia. Wow. No soy cristiano, me dice, no me confunda. Yo te estoy diciendo que vayas a la iglesia, que busques del Señor. En ese momento, el Señor me estaba llamando. Y ahí es cuando recibo al Señor en mi vida, a través de una enfermedad. Wow. Inclusive, fui libertada en un cuarto donde el enemigo acechaba contra mi vida. Y yo oraba todas las noches encerrada en un cuarto y allí fui libertada. El Señor me libertó allí y el Señor me sanó de la depresión, me sacó del ataque del enemigo donde me invitaba, me llevaba a quitar mi vida, pero en oración. Como nos dice el evangelista, en oración lo logramos todo. No hay una cosa más poderosa que es la oración. Wow. La oración del justo es eficaz. Amén. Y el Señor siempre la va a escuchar. Amén. Poderoso, poderoso, Mayra. Son los momentos donde vemos la gracia. Yo leí un artículo en una ocasión que lo encontré tan interesante porque no es Biblia, no está en la Biblia, pero decía: bendita la crisis que te hizo mirar al Dios de tu salvación. Eso es, amén. Muchas veces, en medio del momento difícil, es que nos encontramos con el Dios real y verdadero. Sabes, yo tengo un estribillo bien personal y es que la gente ve la gloria pero no conoce la historia. No conoce la historia. La gente hoy puede ver el predicador, ¿verdad? Me puede ver con mi familia, pero hace 20 años atrás, la familia que yo había destruido con mis manos por mi estilo de vida, porque cada decisión de nuestra vida va a traer una consecuencia. Pero me detengo ahí. Yo quiero que usted sepa que la consecuencia no es nuestra herencia. Cuando nos arrepentimos desde nuestra consecuencia, esa consecuencia se convierte en el vehículo de alta velocidad para Dios llevarnos a nuestro propósito. Y hay gente que quizás escuche esto y diga: predicador, no entiendo. Hubo un hombre llamado Jonás. Una historia que desde la escuela dominical la enseñan, pero trae algo tan revelador. Dice la Biblia que este hombre Jonás, Dios le da unas instrucciones, que fuera a una tierra llamada Nínive a predicar el evangelio de arrepentimiento. Pero el hombre, el profeta, en desobediencia, se va a otra tierra llamada Tarsis. Dice la Biblia que se monta en una barca. Los pescadores lo lanzan al mar y que viene un gran pez y se lo come. Es interesante porque la Biblia dice que Jonás estuvo dentro del pez 3 días. Y yo le invito a que le pongamos color a esa historia. Es un hombre dentro de un pez. Dentro de ese pez había oscuridad. Dentro de ese pez había pestilencia. Dentro de ese pez había inseguridades. Para ponerle un poco, como yo digo, de crema por encima, había culpabilidad, porque él sabe que estaba en desobediencia. Pero dice Jonás 2:1: y oró Jonás a su Dios desde el centro del pez, y aquel pez lo vomitó en tierra. Le dije que cuando nos arrepentimos en medio de nuestra consecuencia, esa consecuencia Dios la utiliza. Dice la Biblia que Jonás lo depositaron en tierra. Cuando usted trata de analizar eso, y no quiero que ser sacado de contexto, pero si Jonás hubiese obedecido a Dios desde un principio, se hubiese tardado semanas o meses en llegarle, porque la transportación no es como hoy día, que usted compra un ticket y va en avión. No, la transportación era en barcos. Pero el orar desde su consecuencia, Dios le dio una orden a ese pez: lo vas a depositar en tierra. Oh, yo creo que Dios está hablando en esta hora. Hay gente que nos está escuchando y posiblemente estás en medio de tu consecuencia, sea cual sea. No venimos a señalarte, a juzgarte o a decirte que eres merecedor de ella. No, al contrario, venimos a decirte: esa consecuencia no es tu herencia, pero el arrepentimiento es necesario en nuestra vida.
Y cuando nos arrepentimos y oramos a Dios, desde esa consecuencia, my God, se convierte en un vehículo de alta velocidad para llegar al propósito de Dios. Eso es. Omaira, hablabas del milagro de sanidad. Le dije que la gente ve la gloria pero no conoce la historia. Hoy, por la gracia de Dios, salimos a predicar a lugares que nos cuesta trabajo mencionar el nombre. Hoy estamos grabando este programa. En el día de mañana salgo para la nación de Colombia en una asignación de parte de Dios. Pero ¿sabes? Esa es la gloria que Dios prometió. La historia. Siempre hay un proceso. No huyas de los procesos. Hay gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y Dios soltó una palabra sobre ti, sobre tu casa. Y posiblemente la palabra fue en el norte y te encuentras en el sur. Dios prepara a sus hijos para la tarea que luchamos. Ciertamente, hace 13 años atrás, quien te está hablando estaba postrado en una cama con un diagnóstico llamado liposarcoma, positivo a cáncer en mi pierna derecha. Mi esposa me tenía que bañar, me tenía que vestir. Pero Dios agarró ese tiempo, Dios agarró ese momento, nos regaló un testimonio de sanidad. Y hoy día estamos anunciándole al mundo que todavía Dios sana, salva y liberta. Yo no sé por lo que puedas estar atravesando en esta hora, pero los errores que hayas cometido no invalidan lo que Dios un día habló. Amén, gloria a Dios. El Dios que te encontró a ti, encontrará los tuyos. Porque Él no mira tu parecer, Él ve el corazón. Amén. Dios es importante a esta hora, ¿verdad? Yo te invito a que inclines, que tú afines tu oído, porque el Señor inclina el suyo para escucharnos. Amén. Y es hermoso cuando logramos, ¿verdad?, tantos milagros en nuestra vida. Y como Él dice, no conocemos la historia. A veces queremos la pompa, pero la historia es bien triste. El camino que recorremos para poder estar hoy donde estamos. Así que recuerdo una muchacha que me dijo, yo quisiera ser como tú. Le dije, no, tú tienes que escribir como tú dijiste. Dios escribe una historia en ti. Porque no quieras el proceso porque yo tuve que pasar. Fueron muchos, inclusive hasta una semana antes de casarme mi esposo se impactó con un arma de reglamento. O sea, son muchos los procesos que tuvimos que pasar, pero para la gloria de, ¿verdad?, del Señor, aquí estamos, amén, predicando su palabra, sabiendo que Dios nos ama con amor eterno y que nos abraza. Le damos las gracias a Héctor por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Queremos saber cómo podemos contactarte, cómo podemos conseguirte algún ministerio, ¿verdad?, que te quiera, alguna iglesia que quiera que tú participes en su congregación. Claro que sí, gracias, Omaira. Tengo una iglesia, me congrego en la Iglesia Avance Internacional, en el Polo de Camuy del pastor Tito Cabán. Nuestro ministerio, Una Nueva Ola de Dios, sale a través de la radio, la emisora Sacra FM, todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico, a través del 91.7 FM en el área norte, 89.5 en el área oeste de la isla y 88.5 en el área metropolitana. Nos pueden contactar a través de las distintas redes sociales bajo el nombre de Héctor Alexis Vélez o escribirnos a nuestro email unanuevaoladedios@yahoo.com. Gracias, Omaira, por la oportunidad. Dios te continúe bendiciendo y que siga, ¿verdad?, Dios te siga usando con poder y gloria, y que eso que vas a hacer ahora, esa misión que vas, que el Señor se glorifique. Gracias. Que muchas almas se puedan salvar. Bendiciones. Ahora vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa La Fe en Marcha.
continuamos con nuestro programa La Fe en Marcha. Gracias por continuar con nosotros. En esta hora vamos a enfatizar lo que estábamos hablando sobre la oración. La oración es muy importante en nuestra familia, es muy importante cuando nuestros hijos van a descansar, es muy importante orar con nuestra pareja. Es muy importante orar cuando vamos en nuestro carro. ¿Y por qué les traigo este tema ahora? Porque en nuestro trabajo establecimos, o el Señor estableció, un momento de oración. En el momento de la pandemia, el Señor nos convocó a llevar esa asignación en medio de un círculo de oración en el trabajo, donde muchas personas participan, donde muchos han tenido la experiencia de experimentar el Espíritu Santo de Dios, la sanación, aleluya. Y en esta hora tengo aquí a Sermi Curraz, quien participa de nuestro círculo de oración, y yo quiero que ella les hable un poco de la experiencia que ella ha tenido en medio de ese círculo de oración, donde le damos el primado al Señor en la mañana. Amén. Sermi. Buenas noches, gracias por la invitación. Nosotros en el círculo de oración nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, y nosotros hemos visto la mano del Señor. Yo especialmente la he visto en diversas cosas, diversas peticiones. Le he visto la mano del Señor en mis compañeros de trabajo. Nosotros en la mano, durante el círculo de oración, recibimos mucha paz, recibimos sosiego. En ese momento aprendemos también de la Biblia. Yo aprendo mucho de la palabra del Señor. Amén. He aprendido a confiar en Él, a entregarle las cosas a Él, a dejar que Él obre y a calmar mi ansiedad, porque eso fue lo primero que le pedí. Lo primero que le pedí fue aprender a calmar mi ansiedad y mis temores. Y te doy las gracias por haberme invitado a ser parte del círculo, a ti, a Jorge. Yo me siento muy emocionada, ¿verdad? Porque el círculo me ha ayudado a crecer. Me ha ayudado a ver, no solamente a crecer, sino también a poder ver, afinar mi oído, como tú dijiste, afinar mi oído y a experimentar cosas que nunca había experimentado. Las he experimentado gracias al círculo de oración. Amén, amén. Y queremos decir, ¿verdad?, que eso no nos pertenece a nosotros. Eso es de parte del Señor. Una experiencia hermosísima, una experiencia donde han sido sanados esposos y esposas, hijos de compañeros. La gloria y la honra se la lleva nuestro Padre Celestial en todo momento. Amén. Yo le doy gracias al Señor por ser instrumento de Él y por edificar, ¿verdad?, esas vidas que necesitan. Y le doy gracias a Sermi por ser también un instrumento donde nos ayuda, donde ella busca, donde me dice tal persona tiene necesidad. Y es algo hermoso porque cuando menos lo imaginamos llega una persona a nuestra oficina, llega una persona que necesita la oración. Inclusive hasta los mismos pacientes me han llamado para que personas necesitan esa oración de sanidad, esa oración eficaz, y hemos visto la mano de Dios moverse. Amén. Era importante recalcar que la oración es necesaria en nuestra vida, estar bajo la presencia del Señor. Yo te invito a que tengas un aposento donde te encierres tú solo con el Señor Jesucristo y verás la mano de Dios obrar en tu vida, verás la mano de Dios obrar en tu familia, verás la mano obrar en tu finanza, verás la mano obrar de Dios en todas tus cosas, y entregas todas tus cargas en las manos del Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y en estos momentos
Le dejamos la parte a Héctor, que también le doy gracias al Señor que al inicio de ese círculo de oración, él fue parte de esa experiencia también. Y te damos gracias, Héctor, por estar aquí y siempre estar dispuesto a nuestro llamado y al llamado del Señor, porque ese llamado es del Señor. He sido muy bendecido, no simplemente personalmente, sino por lo que yo veo. Veo que el poder es verdad, que las cosas que hacen y sé que no están trayéndose duro. Y hay que continuar. Mucha gente lo necesita a ustedes, me necesita a mí, yo lo necesito a ustedes. Y yo entiendo que hacen algo muy bonito, que hace falta, es necesario en todo lugar, en todo área de trabajo, en la familia, en todo lugar, poderosa. Hay mucha gente que no se atreve quizás a acercarse a uno, hablar sobre una situación, y hay maneras de hacerlo. El Señor nos da sabiduría como llega por los corazones de la persona y las da usando. Gloria a Dios. Va a poner a su esposa o a sus hijos, vaya a la izquierda. Sé que al mirar tus amiguitos llorar, no preguntas por qué. Dios permitió estar sentado aquí y dirás el porqué de mi existir. Te contaré la realidad. ¿No has pensado que tal vez Jesús está a tu lado? No llores más, que te dará vida y tú correrás. Para ver volarás hacia un inmenso universo que el mundo no te dará. Oye, eres para mí un espejo en el cual yo veo el poder de Dios al ver tu sonrisa. Tú eres un ángel de amor. La Biblia nos cuenta una linda historia del paralítico de Bethesda, sanado por Jesús. Amén. La fe demuestra que siempre es todo, que el poder de Dios es tan grande que sin duda te sanará. Por eso allí sentado al lado a Jesús, no llores más, que Él te dará vida. Tú correrás, para ver volarás hacia un inmenso universo que el mundo no te dará. Oye, eres para mí un espejo en el cual yo veo el poder de Dios al ver tu sonrisa. Tú fuiste un ángel de amor.
a todos por estar con nosotros en esta noche. Le damos las gracias a Héctor por participar, por estar y agradarnos con tan hermosa alabanza. Que Dios bendiga tus manos, Dios bendiga tu ministerio. Amén. Gracias, Sermi. Dios te bendiga muchísimo y que Dios siga haciendo una obra hermosa en ti. Yo le creo al Señor en lo que Dios va a hacer en ti. Y será hasta nuestro próximo programa de La Fe en Marcha. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta la próxima vez. Dios, yo no puedo vivir sin ti. Si no te siento, Señor, te anhelo. Dios, no puedo vivir sin ti. Si no te siento, Señor, te anhelo. Gracias, Señor, y yo sé que me escuchaste, y de este mundo tú me rescataste. Me levantaste del lodo cenagoso, me diste nueva vida, ahora siento gozo, gozo. El que tanto yo buscaba, buscaba y nunca lo hallaba. Solamente en ti fue que lo encontré. Gracias, Jesús de Nazaret, y ahora puedo hablar y contar tus maravillas.